Buenos días. Su nombre ganó relevancia política tras ser nominado como compañero de fórmula del presidente Rafael Correa. Pero ¿quién es Jorge Glass? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué papel juega en la boleta presidencial? Estas y otras inquietudes que se hace el país trataremos de esclarecerlas en el siguiente programa. El mismo tendrá 3 segmentos definidos. En el primero, conoceremos algo más personal del candidato. En el segundo, los cuestionamientos que le hacen sus oponentes políticos. Y finalmente, en el tercero, ¿qué propone el candidato al país? Iniciamos. Jorge Glass es guayaquileño, tiene 43 años, casado, es amigo del presidente desde la infancia, fue criado por su madre ante el abandono de su padre, ingeniero eléctrico de la Politécnica del Litoral, presidente y gerente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones, ministro de Sectores Estratégicos, lideró la unificación de las telefónicas en la actual Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Impulsor de 12 proyectos de generación eléctrica. Ha sido la voz del presidente en el tema eléctrico, minero y petrolero. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos los televidentes. ¿Quién es Jorge Glass? Vaya, no me gusta hablar de mí mismo, pero tratemos ¿Está de candidato? Tratemos de resumir un poco lo que representa Jorge Glass. Bueno, criado en un hogar con 3 hermanos. Mi madre, mi nana, que es como mi segunda mamá, yo digo que la vida me ha bendecido con dos mamás, y criado en Esmeraldas y Colón, en Guayaquil, en el barrio del Mercado Mascote, al frente de la fritada, la preferida, muy popular en la ciudad de Guayaquil, que tuvo una niñez con estrechez, con algunas complejidades en el ámbito familiar, pero yo creo que llena de alegría con mis hermanos, en la casa de mi bisabuelo, que es donde vivimos siempre, y de hecho ahí vive todavía mi mamá, y a donde llego cuando voy a Guayaquil. Mi hermano es un abogado laboral patronal. Mi hermana vive en España hace más de 10 años. Ella es economista. Migrante desde hace muchos años, vive hace más de 10 años en España. Antes vivió algún tiempo en Alemania. Y creo que todos los ecuatorianos tenemos un familiar. En Buen Romance, una migrante. Familia del común del país. Sí, de clase media-baja, con muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades que las fuimos enfrentando siempre como familia. Pero eso genera también muchas satisfacciones, ¿no? Indudablemente, ¿no? La sana alegría de salir adelante con el esfuerzo de todos. Déjeme contar una historia muy particular. Yo quería ser médico. Esa era mi... Nos salvamos entonces. Mi vocación cuando yo era estudiante del colegio. De hecho, yo me gradué en la especialización en la secundaria de químico-biólogo. Tuve grandes profesores en biología, en anatomía, en el Colegio Cristóbal Colón, donde me gradué. Mi formación es salesiana. Y bueno, yo quería ser médico, pero ya cuando estaba yo en 5º año, yo hago una reflexión muy radical, ¿no? La carrera de medicina era de muchos años. Es muy costosa. Y yo necesitaba trabajar para mantener a mi casa. Sí. Así que comencé a ver otras opciones, renuncié a... ¿Cómo se decanta por la profesión entonces? Mira, yo siempre tuve mucha atracción por la electrónica en una época de cambios vertiginosos. Estamos hablando de la década de los 80, cuando comienzan a salir las computadoras personales, cuando comienza a desarrollarse aceleradamente la informática. Y yo comencé a ver varias alternativas, y déjenme contar una experiencia, ¿no? Yo estaba en 6º año y todavía no me decidía qué estudiar, y más allá, con la desventaja de haber tenido una formación, no en ciencias duras, sino en biología, en anatomía. Yo me estaba preparando para ser médico y creo que hubiera sido un buen médico. Imagínese salvar vidas. ¿Cuál hubiera sido la especialidad? Ya que estamos hablando de esto. No lo sé, pero siempre me llamó la atención la investigación. ¿No? Y la investigación para salvar vidas. Entonces, eso para mí era una motivación bastante grande. Pero así se dieron las cosas. Comencé a visitar algunas universidades públicas, porque yo no tenía recursos para una universidad privada. Hasta que recuerdo que un día fui en una tarde a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en su campus en Las Peñas.
hice un recorrido personal por la universidad. Me encantó el ambiente de estudio, el ambiente de tranquilidad, totalmente un ambiente diferente del resto de universidades del país, ¿no? En ese momento yo dije, aquí quiero estudiar, ¿no? Y tomé una decisión de estudiar ingeniería electrónica. Fue un tema muy complejo, porque yo no tenía la preparación radical en física, en matemáticas, en química sí la tenía por haberme graduado de químico-biólogo, pero en todo caso en el prepolitécnico, en ese curso de nivelación, hicimos un esfuerzo muy grande. Yo tomaba doble clase. Ya. ¿Por qué tomaba doble clase? Para En las que emparejar el estaba tema. matriculada, ¿no? Y luego me metía de oyente a donde daban clases los mejores profesores. Pero no era muy caro. La SPOL siempre se ha dicho que es una universidad No, la cara. Universidad SPOL es una universidad pública. Y yo no recuerdo cuánto costaba el preuniversitario, pero era una cosa muy mínima. Una universidad Pero me refiero al del Estado. desarrollo de las carreras. Bueno, ahí hubo que hacer un esfuerzo bastante grande, sobre todo en el primer año. Bueno, déjeme seguirle contando la historia. Pues bueno, contra todo pronóstico yo entré a la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Recuerdo que el rector mismo del colegio me decía, vas a perder el tiempo, no tienes esa formación. Pero en todo caso, con la ayuda de Dios, bueno, ingresamos a la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y evidentemente había una política de asistencia en libros que eran copiados, en mimeógrafo en esa época, no en copiadora. Ya. Pero indudablemente había un esfuerzo bastante grande que hacer. Déjeme decirle que yo en las noches teníamos un carrito viejo, un Zastava, que se dañaba 3 veces a la semana. Y en la noche tocaba a veces hacer recorridos de taxi a la medianoche para tratar de reunir algo de dinero. Y así pasó el primer año, con los esfuerzos de mi madre también por sostener el hogar. Mis hermanos mi segundo hermano es 2 años menor que yo. Ya. Mi tercera hermana es 2 años menor o sea, 4 años menor que yo. O sea, esa era la situación de la casa. Hasta que terminé el primer año, en donde por circunstancias específicas tuve que ya asumir el 100% de la responsabilidad de mantener los estudios, la casa, de una manera muy expresa. Y bueno, pues la verdad es que fue un golpe para mí bastante complejo. Yo cómo hago para seguir estudiando y poder trabajar. Pero son oportunidades, yo no creo que ni siquiera son lecciones que te da la vida, son oportunidades para salir adelante. Yo me lamenté un día, al día siguiente ya estaba trabajando en una empresa de radiocomunicaciones. ¿Cuál fue su primer sueldo? Su primer el salario básico por horas. Por horas. Porque yo no podía ir. Estamos hablando de un ingreso de ¿cuánto? No me acuerdo, oiga, en Sucre, en esa época. Estamos hablando del año 1987, 1988, no recuerdo con claridad, pero era el básico por horas. Ya. ¿No? La situación era tan compleja que yo tenía que decidir a veces entre sacar fotocopias o irme a pie a la casa. Ya. Felizmente el campus de la Politécnica en Las Peñas, al final del malecón, pues, no era tan lejos como que hubiera estado de La Prosperina, ¿no? Esto que me cuenta, y muchas personas lo han dicho, no es una cosa que me nace a mí, tiene ciertos paralelismos con la vida del presidente Rafael Correa, ¿no? Por una u otra razón, en el aspecto del estudio, de afrontar el tema familiar. Mire, yo pienso que tiene muchos paralelismos con muchos ecuatorianos. Déjeme contar una historia que la tengo muy grabada en mi memoria. Verdaderamente hay momentos en que uno reflexiona y dice, caramba, qué difícil que está todo mirando esto. Atrás, ¿no? Podremos salir adelante. Me estoy hablando cuando yo era estudiante en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y vi un compañero al lado mío. Me parece que todavía estábamos en primer año, no recuerdo si en primero o segundo semestre, primer año. La memoria ya falla a estas alturas, han pasado bastante tiempo. Pero mi compañero de al lado escribía en un facturero, en la parte de atrás. Ya. Yo por lo menos tenía un cuaderno, ¿no? Él no tenía un cuaderno, él escribía, tenía un facturero y en la parte de atrás lo usaba como cuaderno porque en la parte de atrás no había nada impreso. Entonces ese día yo dije, caramba, es que verdaderamente hay gente que la ve más difícil que uno y hay que salir adelante y no podemos retroceder ni para coger viada. Yo pienso que hay muchos paralelismos con muchas historias de muchos ecuatorianos, ¿no? Yo debo decirle con mucha franqueza, yo no me considero víctima de nada ni de nadie. Viví las circunstancias que me tocaron vivir y con la ayuda de Dios las enfrentamos con mucha fuerza con mis hermanos. Todos son profesionales, todos son personas decentes que han logrado salir a base de su propio esfuerzo. A base del esfuerzo y de la fortaleza de mi madre. Quiero hacer una referencia que esa fe infinita, esa certeza de que todo va a estar bien, de que todo va a ser para mejor, nos ha acompañado a todos toda nuestra vida.
Lo quiero invitar y también a ustedes, amigos televidentes, a recordar lo que Jorge Glass ha dicho ha sido el día más importante de su vida, y es que durante meses la mayor especulación en Alianza País fue quién sería el binomio de Rafael Correa. La duda la despejó el propio presidente durante la convención que lo designó a él para la reelección en el tradicional Estadio de Laucas, allá en Chillogallo. Desde temprano en las afueras del Estadio de Laucas, al sur de Quito, se notaba la afluencia de simpatizantes del partido de gobierno. Quiero proponer a la convención la reelección del más querido de los ecuatorianos, Rafael Correa Delgado. El actual vicepresidente, Lenín Moreno, declinó definitivamente la posibilidad de enfrentar una nueva campaña. La duda sobre quién acompañará a Rafael Correa en el binomio presidencial se despejó minutos después. Él mismo lo presentó. Propongo como el nuevo vicepresidente de la República del Ecuador, de la Revolución Ciudadana, al compañero Jorge Glass Espinel, compatriotas. Yo soy un soldado más, compañeros, que voy a trabajar incansablemente con ustedes, incansablemente con el presidente Rafael Correa Delgado, porque ya tenemos presidente como nunca lo hemos tenido. Y es que ahora la propuesta de revolución tiene 3 ejes nuevos: ciencia y tecnología, cultura y organización urbana. Suman 10 desde su arranque en 2007. Somos el pueblo, lo que tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Tenemos a Rafael. ¿Qué sintió Jorge Glass ese día en que el destino le presenta este nuevo reto? Una mezcla de emociones, indudablemente completamente inesperado. A mí me comunicaron la decisión del Buró Político el día anterior. Ya. Es decir, yo empecé el día, eso fue un día viernes, empecé el día viernes en mi oficina. Acabamos de llegar de un recorrido, me parece que por Esmeraldas, no recuerdo qué provincia específicamente, y repentinamente me plantean ese desafío. Un desafío muy grande, inesperado completamente en mi vida. Y bueno, y en la noche ya tenía que estar haciendo las cajas para sacar las cosas de mi oficina. Usted comprenderá que yo llevo ya 6 años de funcionario público, es decir, mi vida privada la dejé a un lado. Yo decía, ¿ahora dónde pongo las cajas? ¿No? Ya no tenías vehículo. Conversarlo con mi familia, conversarlo con mi esposa, sabiendo que se venían momentos difíciles, porque sabíamos que me iban a atacar con diversas cosas, en temas que han sido muy duros para mi familia, pero con la enorme responsabilidad y el enorme entusiasmo de lo que se viene en estos 4 años, de que una vez de que logramos con mucha soberanía y mucha fuerza, mucha decisión política, cambiar la Constitución, renegociar la deuda externa. Por mi parte, las carteras que han estado bajo mi administración o coordinación, el resurgimiento del sector eléctrico, la construcción de 8 hidroeléctricas, 5 termoeléctricas, en un sistema eléctrico que está cambiando su matriz energética, que se estaba cayendo en pedazos. Luego de haber instalado 11.000 kilómetros de fibra óptica, que significa conectividad de banda ancha para todos los ecuatorianos, haber renegociado los contratos petroleros. Somos el 5º país en el mundo en recibir mayor renta petrolera. Haber nacido, que haya nacido la gran minería, con la mayor renta minera para el pueblo ecuatoriano. El gran desafío, y así lo ha planteado el compañero presidente. Los sectores estratégicos, continuar fortaleciéndolos. Pero los sectores estratégicos no son el fin en sí mismo. Se me está yendo por otro lado, porque eso lo quiero tratar en el tercer bloque, las propuestas. Estoy tratando de conocer... Pero en todo caso, en ese momento, Carlos, yo tengo una particularidad, no sé si es general, pero en todo caso yo puedo ver las cosas. Yo puedo ver los proyectos antes de que estén listos. Es que yo las hidroeléctricas las he visto siempre. Estaban ahí. Y de la misma manera, yo hoy, desde esta responsabilidad, veo el Ecuador del desarrollo, el Ecuador industrializado, de la nueva economía, de la economía que depende del talento humano,
que depende de nosotros mismos. Y ya lo estoy viendo desde este nuevo rol de ganar las elecciones, como todos dicen que va a ser, como vicepresidente de la República, junto al compañero presidente Rafael Correa. Hubo mucha gente en el país a la que asombró su designación. A mí también. Bueno, usted el primero. Y muchos incluso dijeron en su momento que no era el candidato que ellos querían, que ellos señalaban. ¿Qué sintió usted cuando al siguiente día la sorpresa se destacaba de esa manera? ¿Alegría para unos, escepticismo para otros, sorpresa? Bueno, yo pienso que fue alegría para Alianza País de manera generalizada, es lo que yo puedo sentir. Y esto se ratifica en todos los recorridos que hacemos a lo largo y ancho del país, en donde uno siente el cariño de la gente. Y más allá cuando la ciudadanía y nuestros militantes, de igual forma, escuchan la visión de lo que se va a desarrollar en los próximos 4 años desde la vicepresidencia de la República dentro del plan de gobierno de Alianza País, indudablemente. Entonces, cuando usted logra comunicar eso, sumado al trabajo en muchas provincias, no en todas, debo reconocerlo, en todas las provincias hemos llegado con fibra óptica, pero hay algunas provincias en donde hemos trabajado por las carteras que yo manejaba con más intensidad. La Amazonía, la provincia del Oro, la provincia de Manabí, la provincia de Esmeraldas, la provincia de Santa Elena, en donde verdaderamente había una gran alegría de que podemos trabajar con mucha más fuerza por el desarrollo. Ese es el enorme desafío. Lo que usted hablaba de la mujer. El informe Estudio de Situación de la Mujer en el Ecuador de María de Lourdes Larrea, hecho en el 2011, destaca que el 44% de las jefas de hogar tienen educación básica, el 32% educación media, el 12% educación universitaria. Solo un grupo minoritario de estas mujeres posee herramientas académicas. Y el candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, es descrito por la persona que supuestamente mejor lo conoce, su madre, quien nos recibió y compartió con nosotros anécdotas y experiencias vividas durante su niñez y adolescencia. Dice estar orgullosa por este nuevo reto que le plantea el destino a su hijo. Esta casa tiene miles de recuerdos en cada rincón. Aquí 3 niños vivieron días inolvidables. Silvia, Heriberto y Jorge. Más que hermanos, eran amigos inseparables. Entre los 3 jugaban, andaban todo el día, como la casa es grande, ya en el cuarto de ellos, ya aquí abajo, una infancia maravillosa. Norma fue maestra durante 30 años. Con orgullo cuenta que por la adversidad aprendió a ser madre y padre para sus niños. Que yo no quise que ellos vieran discusiones ni peleas, sino una vida normal. Así uno se coma un verde, pero de felicidad. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue. Por esa época, la más dura de este hogar, el hijo mayor de Norma tenía 7 años, Jorge Glass, quien al graduarse del colegio, gracias a los esfuerzos de su madre, asumió por sí solo, sin presiones, el papel de jefe de familia. Pero él comenzó como cualquier muchacho, limpiando, mensajero, bajando la basura, muy responsable, como hermano, como hijo, como ser humano. Él mantenía la casa, yo le ayudaba con mi trabajo. Con grato amor, Norma recuerda lo que hizo Jorge al cobrar su primer sueldo. Me llevó a comer una parrillada que queda por la maternidad. Ahí en la esquina vendían helados y ahí me brindó un helado. Y recorremos la casa que tiene 80 años de existencia. Norma nos muestra los zapatos que utilizó Jorge cuando era niño, su uniforme de Boy Scout, los juguetes, todo el dormitorio. En la pared hay muchos diplomas y un recuerdo de la guerra del Cenepa, cuando Jorge Glass trabajaba en un canal de televisión y era el encargado de levantar la señal satélite para transmisiones. Y se fue sin decirme nada. ¿Qué le dijo? No. ¿Por qué fue? No, que su país lo necesitaba y que él tenía que estar ahí. Ahora Jorge Glass quiere seguir sirviendo al país, pero desde la vicepresidencia de la República. Es el binomio de Rafael Correa, una noticia que llena de orgullo a Norma. Busqué a Dios, a nuestra Madre Santísima, que si ellos, Rafael Correa y Jorge Glass, iban a ser buenos gobernantes para todos nosotros, que somos 14 millones creo que de habitantes, para este lindo Ecuador,
que le abra las puertas. Hoy tiene 75 años de edad. Su mayor orgullo son sus hijos, grandes profesionales que velan en todo momento por ella, quien decidió quedarse a vivir en esta casa que los vio nacer, en esta casa donde aprendieron a ser felices ante la adversidad. Henry Avelino, Gama Noticias. Ay, qué emocionante, ¿no? Y qué memoria, yo no recordaba lo de la parrillada, ahorita lo acabo de recordar, es cierto, nos fuimos a la parrillada del Che, era de un compañero de universidad, del padre creo, de un compañero de universidad que quedaba frente a la maternidad. En alegría en el sacrificio, yo pienso que ese es un principio muy importante, las cosas se las hace en lo que con dice convicción. su madre se la nota que es una mujer de fuste, Sí, de retos, de mucha fe, de mucho carácter. Que eso ha sido fundamental en la vida, creo que de todos nosotros. ¿Qué piensa usted de su padre? Es mi padre, una relación difícil, que fue cambiando en el tiempo por diversas circunstancias. A veces subía, a veces bajaba. Debo decir que siempre estuve al lado de él cuando lo necesitó. Por ejemplo, tuvo una operación cardíaca muy compleja hace algunos pocos años. Era mi deber estar ahí y así lo hice. En fin, lo que siente un padre, un hijo por un padre, en las condiciones que creo que algunos conocen. ¿Qué piensa de aquellos que utilizan el tema de su padre para atacarlo? Es que verdaderamente son gente que tiene un alma oscura. Yo en el fondo siento lástima por la gente que vive para el odio. Debe ser muy triste llegar a tu dormitorio, acostarte en tu cama y poner tu cabeza en la almohada con el corazón lleno de odio. El tema de mi padre es un tema muy doloroso para toda nuestra familia, más allá de que no nos hayamos criado con él. Sigue siendo un tema doloroso que nos ha causado mucho sufrimiento, pero en el que ni mis hermanos ni yo tenemos responsabilidad alguna. La ciudadanía debe imaginarse lo que hemos vivido con esta situación, sobre todo con la encarnizada mediatización de esta situación de muy mala fe de algunos medios de comunicación, con el afán de hacerme daño, y lo cual continúa con otros temas. Podríamos comentarlos también en esta entrevista. Pareciera que en estos momentos, para que usted consiga una entrevista en ciertos medios de comunicación, solo tiene que decir algo. Voy a echarle lodo a Jorge Glass. Y enseguida lo entrevistan 1, 2, 3, 4, 5 veces a decir lo mismo, con el claro afán de hacer daño. En el tema de mi padre no tengo responsabilidad alguna. Las personas que me conocen, y creo que la ciudadanía cada vez me conoce más, saben que yo siempre estaré del lado de la justicia, así sea doloroso. Debo estar del lado de la justicia. Correcto. En este caso en particular no tengo responsabilidad alguna. Nadie puede tener responsabilidad por lo que hace su padre, su hermano, su hijo, de ninguna manera. Para finalizar este bloque, en el segundo estaremos analizando otros temas. Si tuviera que definir su niñez en pocas palabras, ¿qué diría? Felicidad, total. Perfecto. Vamos a una pausa. Al volver estaremos topando otros temas con Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia por Alianza País. Les recordamos que este programa de Contrapunto es en vivo. Quiero ser infidente. Estábamos conversando extra micrófonos con Jorge. Me dice que es fanático del mejor equipo del mundo. Otra similitud con el presidente, ¿no? Pero bueno, a lo que vinimos. En días pasados, el candidato emplazó a sus detractores, quienes cuestionan la realización de su tesis obtenida en la Universidad Politécnica del Litoral. Defenderá su imagen. Yo no voy a permitir que porque comienza la campaña electoral ensucien ni mi nombre, ni el nombre de mi compañero de tesis, ni el nombre de la institución, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ni de mi profesor director de tesis, Pedro Vargas Gordillo, ni del rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que en su momento fue profesor evaluador y miembro del Tribunal
de tesis. Emplazamiento a los acusadores. Con la indignación que corresponde, emplazar a todos los acusadores o insinuadores o murmuradores que dentro de las próximas 48 horas, con su puño y letra, con su firma, vayan a la Fiscalía General de la Nación y que pidan que se inicie una investigación. Si en las próximas 48 horas no lo hacen, de mi puño y letra, pediré al Fiscal General de la Nación que inicie de oficio las investigaciones que correspondan. Reconocimiento internacional de tesis. Una tesis de grado que fue sustentada, cuyo diseño obtuvo hasta un reconocimiento internacional. Y pediré que las referencias que hay respecto a ese reconocimiento internacional, en su momento, red implementada en una institución financiera, ustedes lo puedan revisar. Regresamos. ¿Cuál es la verdad sobre el tema de la tesis? Carlos, primero quiero hacer una referencia a lo que usted el video que acaba de pasar. ¿No? Cuando comienzan a hacer escándalo, correcto, algunos de los impresentables de la política, porque hay que ver quiénes están detrás de las supuestas acusaciones. Yo salí y planteé un desafío. Acúsenme. Vayan a la fiscalía, presenten su acusación particular. No se escuden en esa mal llamada inmunidad que la utilizan para calumniar, para difamar, para atacar. Y resulta que nadie lo hizo, pues, Carlos. Por ahí mandaron un oficio a la fiscalía que inicie de oficio. O sea, no tuvieron la valentía de presentar una acusación en contra de Jorge Glass. No lo hicieron. Pero en todo caso, el proceso inició de oficio. Correcto. Yo también mandé una comunicación para que inicie la investigación de oficio. ¿Cómo pretenden confundir a la ciudadanía con la verdad de los hechos? Hay distintas modalidades de graduación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Yo me gradué con una tesis que no era una tesis académica, era un informe técnico del diseño y la implementación de una red de telecomunicaciones, que de hecho fue instalada, entró en operación en el 2003. Elegí esa red como pude haber elegido una de las tantas redes que instalé a lo largo y ancho del Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que la tesis tiene un contenido de desarrollo académico. Un desarrollo académico, en el caso del informe técnico, es la implementación de un proyecto. Una cosa material. Eso un proyecto, y en este caso específico es una red de telecomunicaciones. Y le voy a poner un ejemplo que de pronto puede resultar muy sencillo para los televidentes y para usted. Usted, Carlos, tiene un teléfono celular. Correcto. ¿Qué marca es su teléfono celular? Samsung. Un Samsung, ya. Yo tengo BlackBerry y tengo también un iPhone. Correcto. Tengo 2 teléfonos celulares. Todos los 3 teléfonos usan la tecnología 3G. Correcto. Si usted va a los manuales o baja información sobre el estándar técnico, el marco teórico en el que operan, este es un tema técnico, en el que operan esos 3 teléfonos, todos son de tercera generación, todos son 3G. Esa es la tecnología, el marco teórico de la tecnología que utiliza. Y no me podrá decir usted que Nokia le copió a Samsung o Samsung le copió a BlackBerry. Eso es un absurdo. Y nadie opina sobre el motivo de mi informe técnico, que es el diseño y la implementación de una red de transmisión de datos de espectro ensanchado. Y esa red tuvo un reconocimiento internacional. Mire, Dios es grande, no solamente que fue una red que estuvo operando en su momento, que en el año 2003, una red de avanzada, que tuvo una innovación, tuvo un valor muy importante de innovación tecnológica y de costos para una institución en particular, y que estuvo operando y que fue instalada con mis manos, con mi compañero de tesis, y que fue configurada y que estuvo en operación. Entonces tratan de confundir a la ciudadanía, tratan de inducir dudas en la ciudadanía sobre un informe técnico que sirvió de sustento para un trabajo práctico, mi graduación, para la implementación de una red. Digamos que es una tesis aplicativa en un informe técnico que describe el diseño y la instalación, la implementación de una red de telecomunicaciones. Queda claro, Carlos, para los televidentes un ejemplo muy cercano. El teléfono celular, que es tecnología 3G, por sí solo, no funciona. Necesita de una red de telecomunicaciones y son esas radiobases que los ciudadanos ven a lo largo y ancho de la patria porque la cobertura celular en estos momentos cubre casi todo el Ecuador. Es decir, hay una red de telecomunicaciones que sustenta la operación de un teléfono celular. Todos son
3G, todos son tercera generación. El marco teórico de todos es el mismo para todos los teléfonos. Y no significa que ni Nokia, ni BlackBerry, ni ninguna de ellas haya copiado alguna cosa. El hecho que las autoridades de la ESPOL, los profesores, hayan salido en su defensa ha generado también ataques a la universidad, ¿no? Pero es que esto es un tema completamente político, de mala fe. Mire, Carlos, créame que da lástima los contradictores políticos, mejor dicho, politiqueros. Porque los impresentables de la política pretenden relacionar, por ejemplo, la página de internet del Rincón del Vago. Correcto. ¿No? Como que si la información fue sacada de esa página de internet. Ese mismo contenido está en al menos otras 5 páginas web. Es decir, tratan de engañar a la ciudadanía. ¿Y quiénes lo hacen? Los impresentables de la política. Y en contra de Jorge Glass. A mí me quieren decir que soy vago. A mí, perdóneme, Carlos, es que esto sí me causa una indignación, ¿no? Por ahí alguno habla de mediocridad. Los verdaderos mediocres que son ellos. Porque están hablando con el Jorge Glass de las 8 hidroeléctricas en construcción, pues, Carlos, de los 11.000 kilómetros de fibra óptica, de la renegociación de los contratos petroleros que ha dejado 2.500 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, del nacimiento de la gran minería, de 5 proyectos termoeléctricos que permiten garantizar la continuidad de servicio de suministro eléctrico para todos los ecuatorianos, de la fusión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que ha conectado ya 5.000 escuelas con Internet y que ha subido la penetración, la usabilidad del Internet a más del 50% entre los ecuatorianos, de los indicadores más altos de toda América Latina. Yo sí tengo algo que decirle a mis hijos y a mis nietos cuando los tenga, con mucho orgullo, que fui parte de este gobierno y que pude contribuir a que todas estas megaobras, como la refinería del Pacífico, arranquen con pie firme. Y Dios mediante, estaré también en el gobierno cuando se concluyan. ¿Qué tendrán que decir estos impresentables de la política que son expertos en tirar piedra? Por favor, Carlos. A propósito y déjeme decirle que después de que termine el proceso, yo me he sometido a la justicia sin inmunidad ni fuero de ninguna naturaleza, como un ciudadano más. Ellos sí tienen fuero y no tuvieron la valentía de acusarme ante la Fiscalía con su firma. No lo hicieron. Bueno, ahora que inicie de oficio la investigación, saldrá la verdad a la luz pública, porque este es un tema que lo han utilizado solo en su campaña electoral. Mientras yo hablo de cambiar la matriz energética, mientras yo hablo de cambiar la matriz productiva, de llevar el Ecuador al Ecuador industrializado, a las nuevas industrias básicas, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, la campaña de ellos es echarle lodo a Jorge Glass. Bueno, no todos piensan La ciudadanía así. lo sabrá apreciar de una manera muy clara. Le comento que en Guayaquil, estudiantes de varias universidades hicieron una protesta sui generis, salieron a las calles para protestar contra el movimiento popular democrático, el señor Escala, y en solidaridad con usted. Defendieron además también en esta marcha la reforma universitaria. Son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que salieron a las calles para defender la transformación del sistema de educación superior que se lleva a cabo en el país y solidarizarse con Jorge Glass por los ataques que ha recibido de quienes dicen siempre tuvieron secuestrada la educación. Jorge Glass ha hecho una tesis que ha sido inclusive premiada internacionalmente. Entonces, pero más allá de eso, ¿quién es Jorge Escala para venir a criticar y a cuestionar y a hablar sobre excelencia académica? Con murgas y mimos, los alumnos realizaron el cierre simbólico de la avenida Delda, invocando a la memoria colectiva para que no olviden los actos vandálicos cometidos por militantes del MPD y de la UNE, disfrazados de dirigentes estudiantiles. Delegaciones de estudiantes de la Universidad Católica, de la ESPOL y de la FEUE Nacional participaron del acto. No más MPD en las universidades, no queremos más secuestros de nuestras universidades, no a la mediocridad, sí a la excelencia. Por pensar distinto al partido del frío MPD, nos ha pasado este tipo de actos en el cual hemos sido cobardemente agredidos. Incluso docentes del alma mater guayaquileña se sumaron a la protesta pacífica. Ahora nos exigen maestrías, PhD. Los docentes que queremos la calidad de la educación estamos de acuerdo con eso. Como parte de la manifestación, los estudiantes erigieron un monumento al asambleísta Jorge Escala y lo condecoraron como máximo representante de los garroteros y tirapiedras del MPD. El busto fue colocado sobre una estructura de piedra construida en ese momento y la placa en la parte inferior. En Guayaquil, Yoconda Lor, Gama Noticias. La explicación sobre el tema material y práctico de lo de la tesis no ha sido difundido por casi ningún medio
Como usted me lo explica, yo lo acabo de entender, es decir, es un trabajo que se elaboró, que es práctico. ¿Por qué razón? Pero si es Carlos, tan sencillo es que el hay tema. una agenda mediática dentro de esta campaña política. Usted sabe, Carlos, que hay otro de los acusadores que no tuvo la valentía de ir a presentar una acusación particular, que también está acusado de plagio de tesis. Y esa sí era una tesis académica. Y eso no salió en los medios de comunicación. Aquí hay una clara agenda. Mire, le vuelvo a repetir. Parece que es muy sencillo conseguir una entrevista en ciertos medios de comunicación en este momento. ¿De qué va a hablar? Voy a echarle lodo a Jorge Glass porque estamos dentro de una campaña política y queremos echarle lodo. Y enseguida le dan la entrevista. Y se la dan una vez, 2 veces, 3 veces. A repetir lo mismo, a hablar de las mismas cosas. Yo me he sometido a la justicia como corresponde. Esto no es lo que ellos digan, es lo que diga la justicia, lo que digan nuestras leyes. Y yo defiendo mi trabajo de informe técnico, de implementación de una tesis, de transmisión de datos. Carlos, como pude utilizar cualquier otra, la que instalé en diversas instituciones financieras, en diversos medios de comunicación, en algunos diarios. Yo trabajé muchos años para las Fuerzas Armadas. Hay una imprecisión en lo que dijo mi mamá hace pocos momentos. Yo daba soporte a ciertos canales de televisión de transmisión, pero yo también trabajé instalando redes estratégicas vía satélite durante el conflicto del CENEPA. Y estuve ahí, no voy a decir que estuve en el frente de batalla, estuve en el puesto de mando dando soporte para el enlace de los radares. Tipo logístico. Vía satélite, y que fue un gran cambio en la estrategia de nuestra defensa en esa campaña victoriosa del CENEPA de 1995. Es decir, usé esa red como pude haber utilizado cualquier otra de las que he instalado dentro y fuera del país. Elegí esa específicamente porque había recibido algún reconocimiento internacional. Y nadie opina sobre eso. Solamente tratan de desviar la atención de los ciudadanos, tratar de desacreditar, pero no lo van a conseguir, porque la ciudadanía conoce mi trabajo. Conoce no solamente mi trabajo de ahora. Carlos, usted sabe que mi lucha no nace con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo 8 años hice televisión, fui entrevistador, de los más críticos, defendiendo el petróleo, en contra de las privatizaciones, la privatización de Pacifictel, de Melec, que querían hacerlo a precio de gallina con peste. Recuerde cómo estuvimos con los trabajadores, con la izquierda verdadera, defendiendo los intereses nacionales. Yo nunca fui imparcial cuando fui entrevistador. Yo siempre estuve a favor del Estado, a favor del nacionalismo sano, a favor del Ecuador, a favor de los ecuatorianos. Esa fue mi lucha y lo hice durante 8 años, sin ser yo periodista. Mire las oportunidades que me ha dado la vida. Y ese fue mi frente de batalla por 8 años seguidos hasta que me llamó el compañero presidente a ser parte de su gobierno. Correcto, nos vamos a una pausa. Al volver, el candidato nos comentará qué le propone al país desde la segunda magistratura. Parte final aquí en Contrapunto. Al inicio de la campaña electoral, el presidente de la República ratificó que dará prioridad al desarrollo de los sectores estratégicos para invertir en más obras en el país. Dijo que esta importante área estará en manos de su compañero de fórmula, Jorge Glass. El compañero Lenín Moreno ha hecho un trabajo extraordinario, pero atentos, para mantener esa política social, para mantener ese trabajo con los discapacitados, ese trabajo con nuestros hermanos migrantes, esas escuelas, seguir construyendo escuelas del milenio, seguir construyendo hospitales, centros de salud. Se necesita una base productiva, si no, no se puede sostener esa política social. Hemos avanzado muchísimo en política social, pero hay que seguir fortaleciendo nuestra base productiva. Y fundamento de esa base productiva son los sectores estratégicos. Y cuidado, no solo son minas, que tenemos que aprovechar ese potencial. Sería el colmo que tuviéramos pobreza sentados en un saco de oro. No es solo el petróleo, que tenemos que aprovecharlo con absoluta responsabilidad. Se trata también, por ejemplo, del agua. ¿Quién se va a hacer cargo de todos esos proyectos estratégicos? Minas, petróleo, agua, telecomunicaciones, internet, industrias claves, refinerías, astilleros, siderúrgicas. Yo no conozco de eso. Yo no conozco de eso.
Yo conozco más bien de política económica, política social. Me estoy dedicando mucho a la política de seguridad. Esa va a ser la responsabilidad del nuevo vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Así que, compañeros, tengan la seguridad que no queremos ganar, no queremos mantenernos en el gobierno para pasar a la historia, para llenar vanidades, sino para servirlos y definitivamente con la Revolución Ciudadana sacar a Cayambe, Pichincha, la patria entera de la pobreza, tener una patria para todas, para todos, tener una patria para siempre, compatriotas. El perfil profesional de Jorge Glass menciona que ha sido ministro coordinador de sectores estratégicos, ministro de Telecomunicaciones, gerente del extinto Fondo de Solidaridad que agrupaba varias empresas públicas, llevó a cabo el proceso de liquidación del Fondo de Solidaridad, la fusión de las telefónicas Andinatel y Pacifictel en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, también ha promovido la integración de las empresas generadoras en la Corporación Eléctrica del Ecuador y gestionó la creación de la Corporación Nacional de Electricidad. Usted destaca que quiere cambiar la matriz energética y productiva de este país. ¿Por qué razón? Carlos, los sectores estratégicos han pasado por un periodo de fortalecimiento continuo en estos últimos 6 años. Recordemos que antes de nuestro gobierno nadie ni siquiera había escuchado hablar de los sectores estratégicos. De hecho, no los teníamos como una parte fundamental para alcanzar el desarrollo. ¿Recuerda usted cómo se manejaba el petróleo antes? En gobiernos anteriores, hasta 80 de cada 100 barriles se nos llevaban las compañías transnacionales. Recordemos cuál es la penetración de la banda ancha de Internet en el 2006, 0,7%, la segunda peor de Latinoamérica. Es decir, no había banda ancha de Internet en el Ecuador, no había electricidad. Nosotros importábamos energía eléctrica de Colombia y de Perú, principalmente de Colombia. Hemos pagado en compra de energía eléctrica más de $1.000 millones los años anteriores. ¿Qué se hubiera podido hacer con $1.000 millones de dólares? Pudieron haber sido 500 escuelas del milenio. Para que la gente tenga una idea. 2 o 3 hidroeléctricas. Correcto. 30 o 40 hospitales. Imagínense 30 hospitales, más de un hospital por provincia. Eso es lo que dejamos de hacer con electricidad que siempre pudimos generar los ecuatorianos. Porque gracias a Dios tenemos recursos naturales, no renovables, pero también renovables como el agua. Y la hidroelectricidad, la que se produce del agua cuando uno toma un poco de agua de un río, la turbina, que dicho sea de paso, mejora la calidad del agua porque la oxigena y la regresa al río, produce energía eléctrica amigable con el medio ambiente, que no contamina y que es altamente eficiente. Entonces, todo este periodo de fortalecimiento, de resurgimiento de los sectores estratégicos, tiene que ver con, indudablemente, acciones administrativas para mejoramiento de las empresas públicas. Ahora las empresas públicas de telecomunicaciones generan utilidades que se invierten, generaron pérdidas, siempre ¿no? generaron pérdidas, y utilidades que se invierten en más infraestructura, en esa telefonía rural, en dar conectividad a 5.000 escuelas. Todavía nos falta mucho por hacer, pero antes no había ninguna escuela conectada al Internet a pesar de que tuviéramos una empresa pública. Usted pone el tema del contrato de la repartición desigual que existía en el tema del petróleo. Similar situación se dio en la negociación con la empresa Claro de las telefónicas, ¿no? Eso le voy a dejar una tarea a usted como periodista, para que no digan que estamos atacando a los opositores. Pero a ver, si antes se nos llevaban 80 de cada 100 barriles de petróleo, con la renegociación petrolera es al revés. Ahora de cada $100, 80 son para el pueblo ecuatoriano. Eso es un claro ejemplo de recuperación de la soberanía. El petróleo ahora sí es nuestro. Nos beneficiamos de todo el precio, la variación del precio internacional. ¿Quién negoció los contratos? Menos averigua Dios y más perdona, decía mi abuelita. Mire, respecto a los contratos de la telefonía móvil, nosotros negociamos los contratos de concesión por 15 años por $700 millones. Correcto. Más el 1% del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Oiga, y va a ser mucho más. Va a ser mucho más, porque como está indexado a los ingresos y los ingresos de las operadoras han subido, va a ser mucho más. ¿Cuánto dijo que costaba ese contrato el candidato vicepresidencial de Oiga, Creo? Usted pregúntele. Yo entiendo que era alrededor de $70 millones, pero usted pregunte. Yo no lo tome como una afirmación, pero verdaderamente dijo que valía el contrato? Era vergonzoso. El candidato vicepresidencial de Creo. La forma en que estaban renegociando los contratos
de las operadoras celulares. Un señor de apellido Solines, por ahí. Sí, por supuesto, era el presidente de Conatel, eso es de dominio público. Bueno, pero que lo argumente él, que lo defiende él, que muestre los documentos, que muestre las valoraciones que tenían en su administración y también que muestre los indicadores, cuánto era la banda ancha en el Ecuador en ese momento antes de que comience la Revolución Ciudadana. Y así pudiéramos dar algunos otros ejemplos. Usted sabe que a veces la ciudadanía no entiende la complejidad de arrancar un proyecto hidroeléctrico. Hay que hacer la prefactibilidad, la factibilidad, la ingeniería de detalle. Hay que hacer la contratación, ya sea por licitación, por cualquier tipo de contratación, negociación con empresas públicas de países amigos, y hay que financiarlo, que esto es muy importante. Estamos hablando de cuánto solamente en hidroeléctricas estamos invirtiendo más de 5.000 millones de dólares. Súmele usted 500 millones en la red de transmisión que tenemos que invertir, súmele usted los 500 millones que ya invertimos en termoelectricidad eficiente. Es que el Ecuador y en general en todo el ambiente, tomando en cuenta minería, hidrocarburíferos... Vamos más de 15.000 millones de dólares en inversión acumulada en estos primeros 6 años. Solamente, eso sin contar la refinería del Pacífico. Solamente la refinería del Pacífico es un proyecto de 12.000 millones de dólares. Súmelo usted la petroquímica avanzada, que podrán ser 2 o 3.000 millones de dólares adicionales. Pero bueno, lo que estamos tratando de resumir es que antes el petróleo decíamos que era nuestro, pero en realidad no era nuestro. Beneficiaba a compañías transnacionales. Hemos recibido 2.500 millones de dólares adicionales para el pueblo ecuatoriano, producto de la renegociación petrolera. Dinero que se hubiera ido fuera del país, que se hubiera ido a las compañías transnacionales y que ahora son para los ecuatorianos. Después, si usted me lo permite, haré una comparación con el monto que esperan reducir impuestos los candidatos de la oposición. Sigamos con el otro tema. Ya comienzan a hablar de petróleo. Pero mire, Carlos, y es que permítame desarrollar la idea completa. Nosotros podemos seguir fortaleciendo los sectores estratégicos, pero los sectores estratégicos tienen, digamos, dos vertientes muy fuertes. Servicios, electricidad, telecomunicaciones y recursos naturales. Petróleo, gas natural, que ya despegó en el Ecuador, y minerales metálicos principalmente, que generan recursos para sostener nuestro modelo de desarrollo. Queda claro que ninguna política social será sostenible si no fortalecemos los sectores estratégicos y el sector económico. ¿Y por qué hago esta vinculación? Resulta que los sectores estratégicos no son el fin en sí mismo, son el medio para alcanzar el desarrollo. Ahora sí con electricidad, que no teníamos, ahora sí con carreteras, con puertos, con aeropuertos, con todas las provincias conectadas con fibra óptica, tenemos que plantearnos el cambio del modelo económico. Los técnicos le decimos la matriz productiva. Tenemos que tener un nuevo modelo económico, ir hacia nuevas industrias. Ahí me permito repetir lo que yo decía hace pocos minutos en esta misma entrevista. Es que alguien una vez en un proyecto, en una inauguración, me preguntaba, oye, ¿creíste ver el proyecto terminado? Es que yo lo vi desde el primer día. Lo vi desde el día el financiamiento de todo esto. Dicen que proviene ahora, dice que antes le habíamos entregado el alma a los Estados Unidos en cuanto a préstamos, dependíamos económicamente de ellos. Ahora dicen que lo mismo estamos haciendo con el capital chino. ¿Cuál es la realidad entre estas cosas? Se habla de que es un interés demasiado alto, que es demasiado dinero, que se ha entregado petróleo, en fin. ¿Recuerda usted lo que significaba, no mejor terminar el tema de la matriz productiva? Espero que me deje hacerlo al final. Pero cerremos esta idea porque también comienzan a hacer críticas al respecto. Les voy a un ejemplo muy específico. Primero, recordemos lo que significaba el financiamiento que llegaba a cuentagotas de los multilaterales. Y las imposiciones. Comprometiéndose a subir los servicios básicos, a subir la electricidad, a subir las telecomunicaciones. Eso nos lo contará Lucio Gutiérrez si viene aquí en algún momento. Recuerde usted la famosa carta de intención más rápida de toda la historia. Si yo me arrodillo ante los gringuitos y le digo, sí, patroncito, yo sí le pago su deuda externa, así sea inmoral e ilegítima, por supuesto que va a firmar muy rápido una carta de intención. Recordemos cómo se comprometieron hasta no subir los préstamos, a congelar los préstamos quirografarios y no subir las pensiones jubilares, cosa que no dependía del Ejecutivo. Correcto. ¿No? Y recordemos también la visión de otros candidatos que cuando estuvieron de superministros de algunos gobiernos, proponían claramente subir impuestos y decían que el impuesto era la forma de sostener la economía del país. Hay que recordar a ustedes que es periodista y que deben tener aquí yo sí lo digo, Guillermo Lazo. Un gran banco de información y de videos para recordarle a los televidentes. Pero específicamente,
tenemos financiamiento de varios países. Hemos tenido financiamiento, menos en las áreas que yo puedo hacer referencia, de China, de Rusia y de Brasil. Y con enorme potencial de traer financiamiento de otros países como India y Medio Oriente. Todavía no se ha logrado concretar, pero estamos trabajando en ese tema. Ahora estoy de candidato, así que digamos que hacemos un paréntesis en este tema, pero específicamente. Recuerdo cuando financiamos la primera hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. La hidroeléctrica más grande de toda la historia. Estamos hablando la obra de infraestructura más grande de toda la historia, 2.000 millones de dólares. Recuerde que antes de esto, el oleoducto de crudos pesados con una inversión de 1.500 millones de dólares era la obra más grande de toda la historia del Ecuador. Ahora Coca-Cola Sinclair, una hidroeléctrica de 2.000 millones de dólares, 1.500 megavatios, que ya tiene más de 4.700 trabajadores en distintos frentes de trabajo en la construcción de este proyecto hidroeléctrico. Fue un financiamiento, si la memoria no me traiciona, como de 1.700 millones de dólares. Cuando ya comenzamos a obtenerlo, a finalizar los estudios para las otras hidroeléctricas, y en este continuo proceso de promoción de oportunidades de construcción de proyectos a distintos países del mundo, recibimos una misión de algunos países y específicamente una misión muy grande de China. Dice, ¿cómo es que ustedes quieren construir 8 hidroeléctricas? Primero demostramos el sustento técnico de la demanda. Correcto. Segundo, la visión de ser exportadores de energía renovable. En la región. En la región. Y ya tenemos algunas conversaciones con países vecinos, inclusive hasta con Chile, en el norte de Chile, que tienen deficiencia de energía. Y pudimos demostrar a esta misión de evaluación que la rentabilidad de las 8 hidroeléctricas, la tasa interna de retorno era del 38%, pero que cuando tomábamos en cuenta el hidrocarburo que dejábamos de utilizar para generar termoelectricidad o que liberábamos para exportar, es decir, dejábamos de importar diésel para generar energía eléctrica o dejamos de consumir nuestro residuo de petróleo y lo podemos exportar, generar mayores ingresos para el pueblo ecuatoriano, resulta que la rentabilidad pasaba del 38% al 58%. Es decir, estamos generando proyectos muy rentables, que son oportunidades de desarrollo. Y déjeme decirle que ninguno de las instituciones que nos ha financiado, ya sean de China, de Rusia o de Brasil, nos han puesto condicionamiento alguno de no subirle el sueldo de los maestros, de no subirle el sueldo a las enfermeras, de no gastar, porque gastos le decían a los hospitales, escuelas, carreteras. No hay ningún tipo de condicionamiento como antes nos hacían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El tema de la que se vayan nomás a colocar financiamiento en otro lado. Somos suficientemente capaces de buscar el financiamiento para sostener nuestro nivel de desarrollo. Y en el caso de China hay una relación de mutuo beneficio. China tiene el financiamiento y la tecnología que nosotros requerimos para sostener nuestro modelo de desarrollo, que cada vez es más acelerado, y China también necesita nuestros recursos naturales no renovables para sostener su nivel de desarrollo. Le pregunté lo de la tasa. Y bueno, la tasa, si la tasa es del 58% y obtenemos crédito al 6%, al 6.5%, es muy rentable para el pueblo ecuatoriano y sin ningún tipo de condicionamiento. A otro tipo de tasa, usted tendría que sumar lo que significan los condicionamientos que traían esos créditos. Que también tiene un costo, pero que no lo mencionaban antes, sobre todo el costo humano, que es imprescindible tomarlo en cuenta. No quiero terminar esta conversación sin un criterio suyo sobre la minería, que es un tema que está en el centro de la polémica. Permítame, Carlos, concluir lo de la matriz. La matriz productiva. Correcto. ¿Hacia dónde vamos? Ahora que sí tenemos las condiciones para plantearnos un modelo distinto de desarrollo, una nueva matriz productiva, ir a un nuevo modelo de industrialización, con industrias como siderúrgica, metalúrgica, refinación del cobre, la misma refinería del Pacífico, la petroquímica avanzada, los astilleros, es decir, esas industrias con alta capacidad de transformación, con alta capacidad de generación de valor agregado, que va a generar una economía distinta. Y este es el sueño, este es el desafío para los ecuatorianos de los próximos 4 años. Ese es el sueño que vamos a impulsar desde el gobierno nacional, con el plan de gobierno de Alianza País, desde la vicepresidencia de la República. Vamos al Ecuador que depende más del talento humano, depende de nosotros mismos, con un nuevo modelo económico, con nuevas industrias que generan otros procesos de industrialización, porque ahora sí puedo hacerlo, porque ahora sí el petróleo es nuestro, porque ahora sí tenemos electricidad, porque ahora sí tenemos carretera, porque ahora sí tenemos conectividad, porque ahora sí tenemos puertos, aeropuertos. Vamos a esa economía distinta que nos hará menos dependientes del petróleo, nos hará menos dependientes de los recursos naturales no renovables y nos hará más dependientes del talento humano de los ecuatorianos. Eso se engrana
con el mejoramiento de las universidades, los 40 institutos tecnológicos que se van a construir desde el gobierno nacional, el nuevo talento humano que genera empleo de mayor calidad, mejores ingresos para nuestros ciudadanos porque es un empleo de mayor calidad y redistribuye de una manera más acelerada la riqueza. 2 minutos, se nos fue el tiempo, se nos terminó, pero no quisiera irme sin escuchar su criterio sobre el tema de la minería, porque hay un sector que señala que esos recursos que tiene el país deben permanecer ahí, que no se debe tocar en beneficio de la naturaleza. Imagínese usted, Carlos, que tenga necesidades en su hogar, que tenga que darle salud, educación a sus niños, que tenga que pagar la hipoteca de la casa y que tenga con qué pagarlo y que usted diga, no, tenemos que dejar eso ahí y no lo vamos a utilizar. Eso es un absurdo, tenemos que usar racionalmente nuestros recursos naturales no renovables. El gran desafío es hacerlo bien, respetando el medio ambiente, respetando la naturaleza por sobre todas las cosas. Así lo dice nuestra Constitución, así lo dice nuestra ley minera, con una profunda responsabilidad con las comunidades que están en las zonas de influencia de estos proyectos estratégicos en el caso de la minería, con un profundo compromiso económico también con las comunidades, porque usted sabe que la riqueza de la minería, en el caso de Zamora Chinchipe, se va a quedar en Zamora Chinchipe. Ya. La ley dice que el 60% de las regalías son para las zonas de influencia, pero el presidente ha ido mucho más allá. El 100% se queda en Zamora Chinchipe hasta que Zamora Chinchipe salga totalmente de la pobreza, que no exista una sola persona bajo el límite de pobreza en toda la provincia. La buena minería, que con tecnología sí cuida el medio ambiente, que no contamina el agua. Jamás permitiremos riesgo alguno siquiera de contaminación de agua y peor de fuentes de agua, que hay una prohibición legal expresa. La buena minería, la que hace Canadá, la que hace Australia, la que se conoce, la que hace Chile, la buena minería que respeta el medio ambiente y que genera recursos para sostener nuestro nivel de desarrollo. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos otorgado este tiempo. Jorge Glass, el hombre, el político, el estratega. Aspiramos a haberle mostrado algo más del compañero de fórmula del presidente Rafael Correa. Reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia, a ustedes por su atención. Que tengan un feliz domingo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que el próximo domingo ya regrese el fútbol.